ahí lo podría aplicar a mi vida. Y quiero que empecemos en Primera de Reyes 1:5. Yo por ahí encontré que David tuvo 16 hijos y que uno de esos, llamado Adonías, quiso arrebatar el reino. Y en Primera de Reyes 1:5 vamos a leer bastante, hermanos, así que prepare ahí su lectura. Dice, Primera de Reyes 1:5: entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre, está hablando de David, Adonías era hijo de David. Su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Entonces, mire, pues este Adonías quiso tomar algo que no le pertenecía, porque resulta que Salomón, unos capítulos atrás o libros atrás, ya había sido predestinado para ser rey sobre Israel, para gobernar al pueblo, para guiar al pueblo. Y yo le hablaba de que yo había encontrado ciertos paralelismos que yo los podía aplicar a mi vida, porque, y este es el primero, de que Salomón ya había sido escogido, ¿sí?, por Dios, y se lo había hecho mencionado a David, ya lo vamos a ver. Pero hemos visto, hermanos, hasta la saciedad en Efesios 1:3 y en Romanos 8:14, que nosotros ya habíamos sido escogidos, habíamos sido predestinados, ¿sí? Vamos a leer Efesios 1:3, 4 y 8:29. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, amén, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y vamos a Romanos 8:29. Se lo leo para poner en contexto lo que le estoy diciendo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, yo encontraba esto, que así como Dios escogió, predestinó a Salomón, también ya lo hizo con nosotros. Amén. O por lo menos conmigo, no sé si usted dice amén. Amén. Y entonces vamos a ir a 1 Crónicas 22. Vamos a empezar desde el 17. Porque David quería edificar un templo para Dios. Y 1 Crónicas 17:1 dice la palabra: sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está debajo de una tienda. El 17:2 dice: entonces Natán dijo a David: haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Es decir, Natán supo que David quería hacerle una casa a Dios. Pero como Dios conoce los pensamientos, mire, el 3 dice: y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David. 1 Crónicas 17:4, vamos, sí. Dice: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. Ahora nos vamos a saltar hasta el 11. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Y se acuerda que Adonías quiso arrebatar el reino, no era Adonías el escogido. El 12 dice: él me edificará una casa y yo restableceré tu trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí, y no quitaré de él
mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Amén. ¿No se le hace a usted esto conocido? ¿A usted no le suena familiar esta palabra que dice que Dios iba a habitar ahí? ¿Sí? Dice que el fin era edificar una casa para que Dios habitase ahí. Y aquí encontré otro paralelismo yo con nuestras vidas. Porque Dios a nosotros nos predestinó, pero también nosotros ahora somos la casa de Dios, somos cuerpo, un templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios 2:19 dice, así pues ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, amén. Yo le dije que iba a encontrar parecido a la vida de Salomón con nuestra vida, porque Salomón fue escogido. Nosotros fuimos también escogidos, predestinados, para ser templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Y Salomón fue escogido para edificar un templo donde Dios iba a morar ahí. Y regresemos a 1 Crónicas 22:7. Dice la palabra, y dijo David a Salomón, hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí la palabra del Señor diciendo, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, ahí es donde le decía que Dios escogió a Salomón, te nacerá un hijo que será hombre de paz, yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre y él será mi hijo y yo seré su padre y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. No sé si hasta aquí me sigue, hermanos, de lo que le estoy tratando de transmitir. Perdón, pero qué calor hay, no sé si solo yo estoy sudando de los nervios o sea, hay calor. Entonces, vino Dios y le habló a David diciendo que él no iba a hacer, él porque había derramado mucha sangre no le iba a hacer casa. Le dijo que le iban a hacer Salomón para que él edificara la casa. Y resulta que ya cuando, en Primera de Reyes, que fue donde comenzamos, cuando ya David estaba ya en sus últimos días, Adonías quiso agarrar el reino para sí, cuando él no era el de la promesa, ¿verdad? Hasta ahí me sigue, ¿verdad, hermanos? Si se perdió, dígame, yo me perdí, hermanos, y lo voy a mandar a leer ahí más adelante. Dice, vámonos entonces a 1 Reyes 1:19, porque mire qué interesante esto que pasa en 1 Reyes 1:19. 1:9, perdón, dice, y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Zoelet, que está al lado de En Rogel, e invitó a todos sus hermanos
los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán. Y se acuerda que a Natán fue que le dijo Dios, le dijo, sí, o sea, no es David el que me va a edificar casa, ¿va?, sino un hijo que te van a hacer, ¿va? Dice, pero no invitó a Natán ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló con Betsabé, la mamá de Salomón, y le preguntó, ¿no te has enterado que Adonías, hijo de Jaquín, se hizo rey y que nuestro señor David no sabe nada? Él quiso dar un golpe de estado ahí, hermanos, y quedarse con el reino. En el 12 dice, ahora bien, permíteme darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra a donde está el rey David y habla con él y dile, su majestad no había jurado usted a esta sierva suya que mi hijo Salomón iba a ser rey después de usted y que él iba a sentarse en su trono. Entonces, ¿por qué es rey Adonías? El 14, he aquí que mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Va, mire pues. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag sunita le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo, ¿qué deseas? Ella le respondió, mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. He aquí, ahora Adonías es rey, y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Va. Yo aquí, hermano, quiero recalcar algo también que me llamó mucho la atención, y es la actitud de Betsabé, cómo Betsabé vino y fue a interceder delante del rey por Salomón, porque Betsabé sí sabía cuál era la promesa, ¿va? Betsabé sabía quién era el heredero al reino, y él intervino, hermano, y al final de cuentas, hermano, la promesa de que Dios estableció para la vida de Salomón, sí o sí se tenía que cumplir, ¿sí? Dios no es hombre para mentir, ¿verdad, hermanos? Entonces ya había un plan establecido por Dios, y usó a Betsabé para interceder para que se cumpliera. Entonces yo dos cosas que me llamaron la atención, volviendo a los paralelismos con nuestra vida, ¿va? Que en nosotros fue Cristo el que intercedió, hermanos, porque nosotros ya estábamos muertos en delitos y pecados, ¿va? Estábamos escogidos y predestinados, y eso ya lo sabíamos, pero si Cristo no hubiera intercedido por nosotros, no hubiera muerto por nosotros, el plan no se hubiera cumplido, ¿sí? Dice en Romanos 8:34, declara que Cristo Jesús, quien murió y resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Mira Hebreos 7:24, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es que no hay cambio, hermanos. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, todo el tiempo, hermano. Entonces, en el plan de la salvación, Cristo murió por nosotros y todo el tiempo intercede por nosotros, ¿sí? Tenemos abogado a la diestra del Padre que intercede por nosotros. Y aquí yo quería hacer otra segunda anotación con respecto a esto, es que Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Fíjese que yo creo que Salomón ni cuenta se había dado que lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero al final de cuentas, él había sido el escogido, y por cualquier medio él iba a terminar siendo el rey. Y Dios tiene control, hermano, de todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Entonces,
por cualquier situación que usted esté pasando, hermanos, y que a veces uno no encuentra salida a las situaciones, pero pues Dios tiene nuestra vida en sus manos, ¿va? Dios sabe hacia dónde nos está llevando, y es la misericordia de Dios la que nos va a sacar de cualquier situación. Nosotros solo tenemos que confiar y amar a Dios, y Dios va a hacer el plan que tiene para nosotros tarde o temprano, ¿va? Amén. Entonces vamos a 1 Reyes 2:5, ¿va? Y sobre esto yo anotaba también que en Apocalipsis 3:10 que dice que por cuanto has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir, hermano. Entonces nosotros solo tenemos que guardar su palabra, confiar, creer, obedecer, y Dios va a hacer la obra, hermanos. Amén. Y en 1 Reyes 2:1, porque hay requisitos también, ¿verdad? Dice 1 Reyes 2:1, acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, ya después de que Betsabé llegó y fue con el rey David y le dijo, mira, el de la promesa era Salomón, no Adonías. Entonces ya David lo ordenó las cosas y ya estableció a Salomón. Y llegamos a 1 Reyes 2:1. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. ¿Sí? O sea, él le dijo, mira, yo me voy a morir, ¿va? Ya tarde o temprano voy a entregar el equipo. Sé pues fuerte y sé hombre, le dice. El 3, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces, ese es como ese verso de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paz. ¿Sí? Dice, anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. ¿Sí? Usted en su casa cuando vaya a escudriñar la palabra, vaya a ver qué es cada uno de esos, cuál es la diferencia entre mandamientos y estatutos. Dice el 4, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Amén. Ahora nos vamos a ir hasta el capítulo 3. Dice, 1 Reyes 3:3. Salomón amaba al Señor. Y mire, pues que me gusta porque aquí habla cosas muy buenas de Salomón. Dice que Salomón amaba al Señor y andaba en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Vámonos al 4. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Y en Gabaón el Señor apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Fíjense, hermanos, que yo cuando empecé a preparar los versos que iba a dar esta noche, no sé si usted se acuerda con qué versículo, cuál fue el primer versículo que les leí.
¿Y qué decía ese versículo de Efesios? Ajá. ¿Qué más? Para que Dios nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que abra los ojos del entendimiento, ¿sí? Y para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación. Yo empecé con ese verso cuando empecé, y cuando me encontré lo que Salomón pidió, precisamente es eso, ¿verdad, hermanos? Pidió sabiduría, pidió entendimiento para saber cómo juzgar al pueblo, para poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, yo creo, hermanos, que, y el pastor pues es lo que ha estado recalcando, que nosotros tenemos que gobernar nuestra alma, hermano. Tenemos que aprender a gobernar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra alma también. Entonces, solo la palabra de Dios nos puede dar ese entendimiento, nos puede hacer capaz de saber cómo gobernar, ¿verdad? Y Dios se agrada de eso. Aquí dice el 10, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Pero si usted se lo pide, yo también le aseguro que también va a ser del agrado de los ojos de Dios. Si usted le dice, Señor, a ver, yo lo principal que quiero es que tú abras el entendimiento para entender tu palabra, para que yo sepa discernir entre el bien y el mal, para que yo pueda gobernar sobre mi alma, gobernar en mi casa, ¿va? Y dice que todo lo demás va a venir por añadidura, ¿va, hermanos? Ahora bien, la única diferencia es que fue Dios que le habló directamente a Salomón, pero a nosotros, hermanos, nos habla por el Espíritu Santo, nos habla Dios por la palabra. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, dice, ante el trono de la gracia, ¿sí? Dios le habló a Salomón 2 veces, ya más adelante vamos a ver la otra. Imagínense, solo 2 veces, ¿va? Pero usted en cualquier momento, hermanos, puede acercarse ante Dios, ¿va? Puede orar, puede decir, Señor, te necesito, te anhelo conocerte, anhelo tu palabra, ¿va? Dios nos habla por medio de la escritura que le pone a nuestro hermano pastor, amén. Entonces tenemos esa ventaja todavía por sobre Salomón, ¿verdad, hermano? Y dice que la sabiduría que alcanzó Salomón fue tan grande y lo vimos el domingo, que alcanzó a escribir más de 3,000 proverbios y 5,000 cantares que hoy son de utilidad hasta para nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto? 1,005 proverbios. Imagínense, hermano, o sea, qué cantidad, ¿va? Entonces, a 1,005 cantares creo fueron, ¿verdad? Y 3,000 proverbios, amén. Entonces, sigamos leyendo en 1 Reyes 4:32, dice, también, vámonos al 9:1, porque aquí le vuelve a hablar otra vez Dios a Salomón, pero esta vez, hermano, esta vez no fue como la primera que a ver, ¿qué quieres? Dime qué quieres que yo te lo voy a dar, sino esta segunda vez le habla le hace un llamado de atención, le hace una advertencia sobre la conducta de Salomón. Dice el 9:1, sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey, y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. Mira el 4. En cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo,
no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Y mira el 6, dice, pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a Dios, a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y a la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y mire el 8, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor en esta tierra y en esta casa? Vaya, mire, pues entonces, mire la advertencia que le está dando, hermano. Y a mí me llamaba la atención cómo es que yo leo, hermanos, y lo primero que se me viene a la mente es cómo le sigue hablando, cómo le está hablando Dios a las casas, ¿verdad, hermano? A ver, si no andan en el mandamiento, la que va a sufrir va a ser la casa, ¿sí? Y es lo que el pastor nos ha estado enseñando estos últimos días. Cómo es que la casa se puede echar a perder si tanto los hijos como los padres pues no guardan el mandamiento. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó con Salomón? Ahorita lo vamos a ver, pero lo que a mí me asusta es que dice, y esta casa se convertirá en ruinas, ¿va? No guardas el mandamiento, no guardas la palabra, si tu corazón se desvía, la casa se convertirá en ruinas, ¿va? Entonces la casa somos nosotros, ¿va, hermano? ¿Sí? Pero también hay una casa física. Sí, hay casas físicas y nosotros somos a los que Dios puso por cabeza sobre esas casas, ¿verdad? Y dice que Dios le advirtió a Salomón directamente, ¿va? Pero la palabra, el Espíritu Santo nos está advirtiendo a nosotros, ¿va, hermano? Nos ha estado hablando sobre las casas también, ¿va? Eso si el corazón nuestro se desvía. Dice en 1 Reyes 11:1, dice, pero el rey Salomón, dice, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, ¿va? Yo pensaba, ¿va? Yo pensaba para mí, a ver, y piense usted para sí. Si hay algo que esté desviando su corazón de Dios, ¿sí? Puede ser el trabajo, puede ser... A Salomón fueron las mujeres, ¿verdad, hermano? Salomón, por meterse con mujeres que Dios le dijo que no, desviaron su corazón, ¿va? Pero a nosotros, ¿qué nos está desviando de Dios? Pueden ser los hijos también, ¿sí? No sé, usted piénselo, hermano. Y para eso es la palabra, para hacernos entender y para hacernos abrir nuestro entendimiento. Y yo me ponía a pensar, a ver, ¿qué puede estar desviando mi corazón de Dios, va? Y no he parado hasta ahorita de pensar. Y obviamente hay que tomar acciones, hermano. Cuando uno ya sabe, bueno, sí, es esto me está desviando de buscar al Señor, ¿va? Dice el 4, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, ¿sí? Y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre.
Y el Señor dijo a Salomón: ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado? Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo, ¿sí? Haciendo cumplir la palabra que decía en el verso 9, ¿va? Entonces, hermanos, ya para ir terminando, pues yo creo que yo por eso le decía yo al principio, ¿va? Yo hallaba pues varios paralelismos entre nosotros, entre mi vida y cómo había sido la vida de Salomón, ¿va? Que desde un principio él fue escogido, fue predestinado, que cuando le iban a quitar el reino intercedió su Betsabé por él, ¿va? Llegó al reino y estando en el reino, hermanos, Dios le estuvo hablando, ¿va? Pero al final por más que se le habló, pues apartó su corazón de Dios, ¿va? Y yo decía, ojalá que esto no me pase, ¿va? Porque alguien dijo la siguiente frase: no es como inicio, sino como termino, ¿va? Entonces puede ser, hermanos, que tanto esfuerzo y al final nuestro corazón se termine desviando, ¿verdad? De lo que Dios espera de nosotros. Entonces en ese tiempo Dios le habló a Salomón, y hoy el Espíritu Santo, por medio de la palabra que pone nuestro pastor, pues cada vez que nos exponemos a ella, pues nos hace un llamado a la reflexión, ¿verdad, hermanos? Amén, amén, hermano pastor, le entrego el tiempo. Amén, Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Amén. Una gran de palmas. Y aquí hay micrófono. Gracias, Esteban. Vamos a ir cambiando un poco, digamos, cuando delegamos a alguien para que enseñe, la idea es que se apoye en los textos que vimos. Y fue lo que Esteban hizo. E hizo un paralelismo entre los hombres que estuvieron en eminencia y nosotros, ¿verdad? Salomón levanta un templo, el templo se convierte en un lugar importante. Salomón entiende, tiene sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios la enfocó ceremonialmente. Si no me explico, me dice: Dios le dio sabiduría a Salomón y él la enfocó ceremonialmente. O sea, ceremonialmente él hizo exactamente lo que Dios le decía, pero la moral de él no funcionó, ¿verdad? O sea, él, es cierto, decía David el día que hablé yo de esto, que Salomón hizo amistades con los reyes que lo rodeaban y trajo a hijas de los reyes para tener paz con el ambiente. O sea, nos damos cuenta que ceremonialmente él quiso hacer paz con los pueblos, trayendo a las hijas de los reyes vecinos, olvidándose que Dios era suficiente para darle la paz según su nombre que él tenía. ¿Qué quiere decir Yehoshua? O el Emanuel. ¿O qué dice el verso? Dios con nosotros, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, están prefigurando quién iba a ser él. Y Salomón tenía el respaldo absoluto. El día domingo, el hermano Romeo y el hermano Tonil van a no sé si vamos a poder hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a dejar, el hermano Tonil 40 minutos va a usar, el hermano Romeo 30 minutos. Vamos a dilucidar lo que se escuchó, porque Dios ponía algo en mi corazón. Mire pues, hermano, conocer, entender, agregamos comprender. Pareciera que entender y comprender son sinónimos. Entender es un acto intelectual, o sea, es lo que hizo ahorita Esteban, él, conforme a lo que vio, fue escudriñar. Y él escudriñó e hizo el paralelismo que, apoyado en 1 Corintios 10, ¿se recuerda? Sí. Estas cosas fueron escritas para que nosotros no repitamos los errores que ellos cometieron.
Entonces, comprender, es decir, conocer es una cosa. Entra el acto de estar atento, de escuchar. Luego de eso, entender, ya lo hemos visto, eso es el acto intelectual de conocer. Yo me esfuerzo y cuando conozco entiendo, pero comprender es otra historia. Aunque pareciera que entender y comprender son sinónimos, pero entender es un acto intelectual, mientras que comprender es la experiencia de lo que entendí. Hermanos, amén. ¿Me estoy explicando? Sí. Yo puedo estar aquí, conocer e inclusive entender, pero no comprender, porque la comprensión es de carácter emocional. O sea, cuando yo entiendo la palabra, cuando yo conozco la palabra y la entiendo, acto seguido me comprometo con ella. Es que había estado yo, Dios mío, nosotros hemos hablado de conocer, entender y dijimos luego aplicar, pero nos resulta difícil aplicar porque no tenemos la experiencia emocional. O sea, yo tengo que comprender que la palabra que yo entiendo, tengo que incorporarla a mi experiencia. ¿Para qué? Para aplicar la palabra con fidelidad. O sea, todo lo que estamos viendo son las casas. Mire, Salomón era un hombre de gran autoridad. El rey David tuvo 6 hijos allá en Hebrón: Amnón, Gilead, Absalón, Adonías, Cefatías e Itram. Pero aquí aparecen nada más. Amnón, ¿qué fue lo que hizo? Hijo de David. Exactamente. O sea, hubo ahí una acción inmoral dentro de la casa. Ahora, Absalón se rebeló y Adonías se autodenominó. La verdad es que si en el orden de aparecimiento sí le competía a Adonías ser el rey, porque Adonías era el hijo mayor, era el primogénito. Pero por alguna razón que somos nosotros, aparece un acto de deslealtad, y de ese acto de deslealtad aparece Betsabé como la causante de una situación, pero el rey fue el que manejó la situación. Betsabé, lo que pasa que pasa al nivel de Beersheba, o sea, fue redimida de la acción que él tuvo porque la acción de David alcanzó a Betsabé. El arrepentimiento. Regresemos entonces. Eso lo tenemos que comprender, porque entonces nos damos cuenta que Dios perdona. Amén. Que Dios es misericordioso. Amén. Yo no sé si usted entiende la diferencia entre gracia y misericordia. Pero yo no quiero hablar solo yo, porque si no se vuelve un monólogo. Yo quiero saber qué entendió usted de lo que el hermano Esteban explicó. Participemos todos. Aquí hay gente inteligente. Amén. Amén. Bueno, halló gracia y eso aquí hay gente inteligente. Así es. O sea, capacitada de parte de Dios para... Miren, hermanos, cuando la gente no entiende la palabra, cuando la gente no conoce, no entiende, no va a comprender. Y la comprensión es lo emocional. O sea, yo me involucro emocionalmente, esa es la comprensión, mientras que entender es intelectual, igual que conocer. Comprender es emocional. ¿Cómo decir, hermano? Yo le agradezco ¿Qué fue lo que dijo Esteban cuando estaba hablando? Un agradecimiento a que Dios en su misericordia lo involucró, a la semejanza de Salomón. A la semejanza de Salomón. O sea, Salomón no estaba en la lista, pero Dios actuó desprogramando a la mujer
por el arrepentimiento del hombre. ¿Se recuerda usted que aquí hemos visto la llave de David? ¿Ya? Y se recuerda que vimos 22 de Isaías. Pongamos Isaías 22. Por supuesto que esos son textos sacados de un contexto, porque los estamos poniendo con que la llave de David, o sea, David está prefigurando al Mesías con sus respectivas distancias, por supuesto, ¿verdad? Porque el Señor fue sin pecado, mientras que David no mucho. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá, y nadie cerrará. Y cerrará, y nadie abrirá. ¿Se recuerda esos versos ahí en Apocalipsis? ¿Ah? Estos versos nos están hablando entonces que el Señor hace una obra a pesar de su condición suya y la condición mía. Pero regresemos a la pregunta. ¿Entiende usted la diferencia entre gracia y misericordia? Hablemoslo entonces. No estamos sentando doctrina, estamos hablando de cosas que ya están establecidas en la palabra, que la estamos trayendo a luz para que nosotros conozcamos, entendamos y acto seguido comprendamos. Mientras yo no comprenda, no estoy involucrado emocionalmente. Mientras yo no comprenda, no estoy involucrado emocionalmente. Entonces la palabra como que se torna superficial. Yo puedo conocer y entender, y como no la comprendo, o sea, el aspecto emocional de entender que toda la palabra está escrita para que yo, según de Timoteo 3, 16 y 17, para que yo, le hablo así porque él conoce los versos, para que yo, Hebreos 4, 12 y 13. Esos versos, esos 4 versos son claves. Mi esposa me decía, según de Timoteo 3, le decía, ¿en qué termina según de Timoteo 3, ¿en qué termina? Nosotros en 2 Timoteo 3:1 estamos conociendo algo, lo entendemos, pero mientras no lo comprendamos, no nos involucramos. Y la comprensión aparece en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Todo lo que se escribió antes, los 15 versos para arriba, se está planteando una situación de vida de un pueblo que conoce, que entiende, pero vive como quiere, porque no se siente involucrado emocionalmente con la palabra. Cuando yo me siento involucrado emocionalmente con la palabra, la aplico. Va pues, le voy a poner así: hay que amar la palabra. No puede usted amar algo que no conoce. Usted conoce la palabra, la entiende y acto seguido la tiene que comprender. La comprensión de la palabra es la que despierta en nosotros respeto, respaldo, y la valoramos. Cuando eso es así, nos damos cuenta que es por nosotros todo lo que se ha hecho. Pero regresemos al punto: gracia y misericordia. Aquí hay evangélicos cristianos ya de tiempo, ¿verdad? Pero establezcámoslo así, pues. Así, hermano. La diferencia de gracia y misericordia es: la misericordia es que yo no recibo mi castigo a cambio de mis errores. Y gracia es cuando yo recibo un regalo o un favor innecesario. Muy bien, está bien. Por ahí va lo que quiero yo transmitirles. Miren pues, hermanos, la gracia es un estado espiritual. Y usted, por más mal que se porte, yo por más mal que me porte, por más hipócrita que yo sea, no salgo de la gracia. A no ser que me justifique en mis malas acciones. Si yo me justifico en mis malas acciones, salgo de la gracia. Cuando uno sale de la gracia, la misericordia, que es el brazo extendido de Dios, deja de operar sobre de uno. O sea, la misericordia es la acción continua y constante de Dios sobre la gracia. La gracia es usted encontró gracia delante de Dios. O sea, usted es motivo de que Dios extiende sus manos para hacer en usted la obra perfecta. Entonces, acto seguido, cuando yo comprendo eso, quiero que la palabra en mi vida se convierta en una forma de vida.
Que la gracia es un estado espiritual. La gracia es un estado emocional. ¿Cómo así, hermano? De tal manera nos amó Dios que estableció la gracia sobre la tierra. Para que nadie se pierda. Esa es su misericordia. Se establece la gracia y su misericordia es que nadie se pierda. Nosotros no tenemos el alcance de manejar dentro de nosotros lo que es perderse. No logramos visualizar lo que es perderse. Por ejemplo, ahorita mi esposa me decía, mira, que fue primero la destrucción del templo. Y entonces, en el capítulo, yo el domingo mencioné la Pascua de Josías. ¿Cuántos la fueron a estudiar? ¿Mande? 400 años de no. Sí, 400 años desde Samuel hasta Josías, 400 años sin celebrar Pascua. Pero miren el detalle, miren el detalle. A Josías lo mató Necao. Sí, joven. Ahora le dejo a usted de tarea, en 2 Crónicas 33 empiece. ¿Por qué Necao mató a Josías? Josías no entendió que le estaba diciendo Necao de parte de Dios que no fuera a la guerra. O sea, un hombre con tanto acervo espiritual había conocido y entendido, por eso celebró la Pascua. O sea, Josías, después de que lee la Escritura, celebra la Pascua. Primero lee la Escritura y después celebra la Pascua. Luego, cuando él se sintió fuerte, fue contra Necao. Necao le dijo, estoy hablándote de parte de Dios, no te metas conmigo. Y si usted se da cuenta, después de segunda Crónicas 35, aparece el capítulo 36. Y miren qué terrible, porque la primera cautividad en 2 Crónicas 36, póngame la mija por favor, 2 Crónicas 36. Ya le dije cómo termina 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Y cómo termina también el 4:12 de Hebreos. Vaya a leer los versos, los 12 versos de Hebreos 12, Hebreos 12. Hebreos 4, el último verso es el 13. Lea los versos anteriores. Y lea 2 Timoteo 3, 16 y 17, porque esos son marcos concéntricos. O como diría alguien, son marcos hermenéuticos. Poneme atención, por favor. Son marcos hermenéuticos. Todo lo que ahí está narrado termina en el 4, 12, 13. Todo lo que está enlazado en 2 Timoteo termina ahí. Pero estábamos hablando. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto, hermanos, miren la gran debacle. Pero esta gran debacle, ¿de dónde viene? Comprendámoslo. No se involucraron emocionalmente, se involucraron ceremonial e intelectualmente. Recuerde que conocer es intelectual. Conocer y entender es intelectual, comprender es emocional. O sea, ¿en dónde radica la emoción? En que yo le agradezco a Dios que en su gracia se mueve su misericordia sobre mí. Es cierto, sale el sol sobre buenos y malos, llueve sobre buenos y malos, pero ellos no son salvos. La misericordia que a usted y a mí nos alcanza es la que está en Lamentaciones 3:20, ¿se recuerda? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Una cosa buscaré y esta quiero entender, ¿verdad? Lo que leemos allá en 3:20 y 22, 20 en adelante de Lamentaciones. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Hermanos, explíqueme esto. Ellos conocían y entendían, pero no comprendían el gran favor que Dios les hacía. O sea, Josías hizo algo impresionante. No había Pascua y la Escritura lo llevó a celebrar Pascua. Hacía 400 años de Samuel a Josías que no había Pascua y él la celebró. Pero la celebró con el intelecto únicamente. Conoció y entendió, pero no comprendió que Dios hablaba. A Salomón Dios le habló 2 veces y actuó como él quería. No comprendió el amor de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque yo puedo creer que soy salvo y que Dios es bueno y que Dios es maravilloso y que Dios es misericordioso, pero yo tengo que involucrarme emocionalmente y sujetar mis emociones a Dios.
Por eso usted se da cuenta en el capítulo 5 de Gálatas, dice, amor, mire, es de comprender. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Son acciones de gratitud hacia algo. ¿A quién ama usted? Porque Dios amó. Yo necesito entonces respaldar, valorar y respetar. Y si no me entiende, entendámoslo, por favor. ¿Sabía usted que antes de que llegara Nabucodonosor llegó a Egipto? O mejor dicho, pues antes de que los persas llegaran, ya llegó a Egipto. ¿a dónde? A Jerusalén. Antes de que llegara Nabucodonosor, que iba a enjuiciar, según Jeremías había dicho, según Ezequiel había dicho, según Isaías había dicho, llegó a Egipto. Leamos. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó a la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Acuérdense que Egipto y Jerusalén eran vecinos, son vecinos. Hermanos, Sí. va. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacín y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Y cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años. O sea, el rey de Egipto rompió el orden real. Él nombró rey. Estaba ya prácticamente destruida la secuencia de gente que podía reinar. Lo mismo que pasó cuando Cristo apareció. Recordemos que Herodes era rey, pero era un rey no de la extirpe, Sí. ni de David, ni de Salomón, sino que de la estirpe de Edom. ¿Se recuerda? Sí. O sea, como por ejemplo también Anás y Caifás. Ellos no eran de la línea sacerdotal. El imperio, como ellos se congratulaban. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los que tendrían que tener gratitud nada más eran ceremonialmente adeptos a Dios. Estamos hablando de fariseos, estamos hablando de saduceos. Ellos estaban con Dios por intereses de carácter personal. O sea, se nombraba un sumo sacerdote cuando moría otro, pero Anás y Caifás eran parientes y los dos eran sumos sacerdotes. Quiero que mire el descalabro que había. Quiero que el desorden que había, a tal punto que aquí el rey de Egipto quitó al rey y puso a su rey según él quería. Joacim. Dice, y cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y subió contra él Nabucodonosor. O sea, el rey egipcio o el faraón egipcio había sometido por el desorden que había. Nosotros entendemos ahora que los desórdenes ancestrales nos alcanzan a nosotros. Tenemos que comprender que el único que nos ha amado en realidad es Dios. Aleluya. O sea, de ahí, hermano, los amores son Pasajeros, efímeros, engañosos. superficiales. Todos los amores son superficiales. Todos. El único amor que es firme. Vamos a lo que dice el capítulo 13 es que yo hablaba con alguien, pero es que yo amo a mi esposa y ella me ama a mí, sí, hasta cierto punto. No estoy dudando de sus arrumacos, no dudo de sus arrumacos. Pero mire lo que dice el capítulo 13 de 1 Corintios. Yo quiero que vayamos ahí porque esto es comprender. Y la mente natural no comprende. Miremos lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo respaldo, respeto, si no valoro,
O sea, nosotros los que en la misericordia de Dios creemos que Dios envió a Cristo, y Cristo dejó al Espíritu Santo, podemos alcanzar este estatus espiritual. Porque nuestra gratitud es con Dios. Por eso dice mujer virtuosa. ¿Se recuerdan los versos de Proverbios? ¿Ah? O sea, bueno. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, una apariencia tremenda. Hago una gran bulla, un gran escándalo, todos beben, pero en el fondo, sigamos leyendo. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Quiero que apunte esto, porque aquí está hablando de la soberanía de Dios. Perdone lo que voy a decir. Y de la apariencia que tenemos algunos de tener fruto del Espíritu Santo, o dones del Espíritu Santo. O sea, la idea de la palabra es que no caigamos nosotros en los baches que cayó David, en los baches que cayó Salomón, en los baches que cayó Josías, en los baches de Ezequías. Hermano, mire pues, hermanos, qué privilegio que venga Dios y me diga a mí, mira, hazme un favor, ordena tu casa. Ordena tu casa. Porque se está hablando de casas en la congregación. Y vengo a pedir tu vida. Ordena tu casa, te voy a dar tiempo. No, Señor, déjame vivir un tiempo más. Si yo, haciendo berrinche, yo he sido un buen rey. Yo hice esto, hice lo otro. ¿Se recuerda a Ezequías en el capítulo 35 todo lo he hecho bien? Y ahí en adelante comenzó a exhibir todo lo que Dios le había dado y se abrogó al estilo de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor paró en bestia, porque se abrogó todo lo que materialmente Dios le había dado con propósito. ¿Verdad? No, los cristianos no podemos descartar a nadie. Ciro, rey de Persia, siervo de Dios para levantar otra vez Jerusalén. Vamos. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, o sea, el amor es comprensión. Después de conocer y entender hay comprensión, hay que comprender que estamos disfrutando de un Dios que estamos en su mano se llama gracia. En su mano izquierda, no es así, pero para que nos entendamos, en su mano izquierda está establecida la gracia y en la derecha la está ordenando, se llama misericordia. Cada vez que Dios nos expone a la palabra, nos está ordenando. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí viene esa lista. Hágame favor, leámoslo a todos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En parte conocemos siempre. Entonces, hagamos algo. Agreguemos a lo que hemos entendido de conocer y entender nuestra vida emocional. Agreguemos nuestra vida emocional. Yo acabo de ser testigo de una situación bien tremenda. Bien tremenda, de una destrucción así de un rato para otro, solo por una palabra que se dijo. Yo en medio de la guerra, una gran guerra, yo en medio. Miren, hermanos, cuando las emociones del enemigo se levantan, le hace obras de la carne. Altivo,
Lo que leemos en las obras de la carne. Lo que leemos ahí en 2 Timoteo 3:1. Todo eso nos está mostrando que en nuestras casas, si no gobernamos esas situaciones, tenemos un gobierno de la tiniebla. O sea, tenemos el gobierno de la concupiscencia. La idea entonces del tema que el hermano Romeo va a dar el día domingo a las 8 de la mañana, y el tema que va el hermano Otoniel a las 11 uno es una enseñanza y otro es prédica, para que entendamos nosotros que tenemos que tomar acciones. Porque Salomón era importante. Le habló Cristo y le habló el Espíritu Santo, enviado del Padre para que caminara como tendría que caminar. ¿Y qué fue lo que hizo? Le habló su mamá. Acciones tan divertidas, ¿verdad? Perdone la palabra, como que tuvo que llegar Natán y decirle a Betsabé, mira, fíjate que Adonías ya casi es rey, y este viejito que está acurrucando a Abisag, no creo que se dé cuenta de nada. Anda a decirle ahorita que nombre a Salomón, porque si no lo nombra, Abisag ya tiene gente, y le fue a decir, hay una promesa tuya, David. Me dijiste que mi hijo, que nuestro hijo es el rey, pero Adonías está levantando. Lo despertó. Y tomó acciones. Entonces, tome acciones, hermano. Amén. Mire, pues, comprender implica gratitud. Comprender implica agradecimiento, implica reconocimiento de que Dios ha sido bueno. Amén. Mire, pues aquí estamos porque a Dios le place. Amén. Aquí estamos porque Dios en su misericordia nos quiere tener aquí. Lo que hemos estado viendo es Dios dándonos información para que comprendamos que apartados de Él nada Amén. podemos alcanzar. Amén. Entonces yo les ruego a usted que está bien que conozcamos, está bien que entendamos, son dos acciones intelectuales del conocimiento, pero involucrémosle sentimientos espirituales. Cuando yo comprendo que andando como a Dios le agrada, lo agrado que hago. Hacer lo que Él me cambiar de forma de vida. Por ejemplo, nosotros cumplimos 50 años el 17 de un mes de esos que viene, ¿verdad? ¿Y qué querés que o sea, involucro mis sentimientos? Menos mal que me dijo, nada, vámonos a la playa. Digo, va a salir barato el cumpleaños. Entonces, una semana y vamos a regresar como camarones. Entonces, involucre. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Demuéstrelo. Amén, sí. Demuéstrelo. ¿Verdad? Demuéstrelo, sujete toda obra de la carne. Tiene autoridad usted. Amén. Sujete toda obra de la carne y no solo conozca, no solo entienda, sino que comprenda. O sea, póngale emoción al asunto. Amén. Sus emociones, sus sentimientos, póngale usted lo mejor de usted. Y cuando eso pasa, va a poder aplicar la palabra obedientemente. Amén. 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 Yo creo que gracias, hermano Esteban, que Dios te bendiga. Cumpliste con la expectativa, que Dios te guarde. Me siento contento con los hermanos cuando pasan al frente porque cumplen con la expectativa. Amén. Y si Dios permite, de este viernes en 8, hermano José va a hablar sobre ataduras. Si estamos vivos, vamos. Va a hablar sobre ataduras, porque muchas veces las ataduras no nos dejan comprender, o sea, no nos dejan manifestarnos. Mire pues, yo trato de ser cariñoso con mi esposa. Trato de ser cariñoso. En público, total, si nadie me está filmando, pero trato de ser cariñoso con ella. Si la conozco y la entiendo, una manifestación de cariño, ¿qué es lo que pasa? Demostrémosle a Dios que lo amamos, poniendo la palabra a funcionar. Porque
mucha gente, los que hemos visto, David, Salomón, Josías, Ezequías, ellos conocían y entendían, pero no tenían comprensión de que Dios quería como restitución su sujeción amorosa a sus palabras. Y gracias, Giancarlo, lo que dijiste es cierto, ¿viste? Que Dios te bendiga, te abre el entendimiento y te aleje de los malos, Amén. Amén. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Danos, Señor, el entendimiento, danos el conocimiento, pero sobre todo, Señor, haznos comprender que tú haces todo esto, Padre, para que nosotros nos acerquemos a ti, que podamos aplicar tu palabra con fidelidad.